Movimiento obrero en Argentina. Los orígenes del movimiento obrero se sitúan en la época de la Organización Nacional con la inmigración masiva, con el desarrollo de industrias vinculadas con el modelo agroexportador nacido en la generación del 80. Para fines del siglo XX, la Argentina agroexportadora se encuentra en plena expansión y necesita mano de obra. Muchos de los recién llegados se trasladan al ámbito rural. Los variados conflictos se resuelven en forma local. El gran crecimiento genera demanda de bienes y el desarrollo de actividades manufacturadas. Las condiciones laborales son precarias y las leyes obreras inexistentes. En 1878 se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar. Más de 1.000 trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga. En 1894, Juan Bautista Justo, preocupado por la situación de los trabajadores, en 1896 organiza el Partido Socialista Obrero Argentino. El Partido Socialista denuncia y promueve la Asociación de los Obreros. En 1904, Alfredo Palacios logró la aprobación en el Parlamento de la Ley de Descanso Semanal. Los anarquistas promueven la eliminación de toda forma de opresión de Estado, de los patrones y de la Iglesia. Para principios del siglo XX, el movimiento obrero argentino es realidad. En 1902 se aprueba la Ley de Residencia, que permite expulsar sin juicio previo a los extranjeros que consideraban peligrosos. El movimiento obrero decreta, a través de la Federación Obrera Argentina, la primera huelga general de la historia argentina. Federación Obrera Regional Argentina. Acto del 1 de mayo de 1904. A poco iniciada la marcha, comienza la represión policial, que deja un saldo de varios muertos, la cual se llamó la Patagonia Rebelde. El peronismo. 1943. Se produce un golpe de Estado en Argentina organizado por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, en el que se destituye de su cargo a Ramón Castillo. Asume la presidencia Arturo Rawson y 3 días después un movimiento militar interno lo reemplaza por el general Pedro Ramírez. La oposición en la Argentina comenzó a hacerle frente al gobierno militar del general, quien había tomado algunas medidas autoritarias. 1944. Ramírez rompe relaciones con el GOU, que lo desplaza para designar a Ferrell como presidente y a Perón como vicepresidente, que realizan algunas mejoras para los trabajadores, pero a la vez interviniendo en universidades, deteniendo comunistas e imponiendo la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La oposición, que contaba con la Unión Democrática conformada por comunistas, socialistas radicales y demócratas progresistas, junto con las universidades e intervenidas los medios de comunicación y los empresarios, exigen a Ferrell la renuncia de Perón. Este, presionado, lo traslada como detenido a la isla Martín García. Los seguidores de Perón, principalmente los obreros, que no querían perder los beneficios adquiridos, realizan movilizaciones para que éste volviera. 1945. Perón fue liberado y retoma todos sus cargos. En este momento, los dirigentes sindicales crean el Partido Laborista para presentarse en las elecciones de 1946, con Perón para presidente y Quijano vicepresidente. Perón realiza uso de los medios de comunicación y las propagandas. El nacionalismo crecía fuertemente, gana las elecciones de ese año, comenzando así su gobierno, que duraría 9 años desde 1946 hasta 1955, siendo reelecto en el año 1951, siempre apostando a una distribución justa. Se les da mucho poder a los trabajadores, que van a ser sus principales seguidores. Segundo, peronismo. Tuvo que flexibilizar sus ideales por conflictos económicos. 1948. Cambios económicos, baja producción por sequías, baja de precios internacionales y mayor consumo interno. Para solucionar estos problemas, crea el segundo plan quinquenal y plan de emergencia. En 1949 realiza una reforma constitucional, ofrece beneficios a los trabajadores, se otorgaban poderes más amplios. Frente a la Guerra Fría surge la tercera posición, causante de muchos conflictos. Se presentaba una nueva orientación política llamada justicialismo, que estaba en contra del capitalismo. Esta no fue la única fuente de conflicto respecto a las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Gracias a la crisis económica, no solo se pone en peligro la doctrina del régimen, sino que los sindicatos también estaban disconformes. Estos habían adquirido un poder y peso atribuido por el mismo Perón, que ahora era utilizado en su contra. Se impuso el nombre de Perón y Eva en calles, plazas y escuelas. 1954-1955.
comienza la caída de Perón, que lo lleva a atacar fuertemente la iglesia. Luego de una extensa batalla, la más violenta y represiva, el ejército proponía marchar hacia la capital para obtener la renuncia de Perón, pero huyó al Paraguay en 1955. Golpe militar. Con la muerte de Perón, el país se encontraba en estado de crisis total y para 1976 la situación estalló. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Martínez de Perón y comenzó el autollamado Proceso de Reorganización Nacional con Videla como representante, a quien le siguieron las presidencias de Viola, Galtieri y Vignone. En este contexto, un personaje muy relevante fue Martínez de Hoz, quien con el cargo de ministro de Economía, a través de la liberación de precios, la desindustrialización, suspensión de paritarias, la eliminación de retenciones, transportaciones agropecuarias y la reducción de emisión monetaria, condujo al país a una gran crisis económica. Las nuevas medidas tomadas por el gobierno fueron la disolución de la Corte Suprema de Justicia del Congreso y los derechos del trabajador, la prohibición de toda actividad política, las censuras en los medios de comunicación y la implementación de la pena de muerte para los subversivos, universitarios, docentes, profesionales, empresarios, comerciantes, sacerdotes y obreros. A estos los capturaban, hacían su desaparición, había campos de detención y tortura, golpizas, aplicación de electricidad y violencia sexual. En este proceso más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Hubo bebés vendidos, dados a militares, las abuelas de Plaza de Mayo, en una organización que se fundó en 1977, con el objetivo de localizar a sus familias. La represión de los jóvenes, que terminó con la participación política de ellos, la noche del 16 de septiembre de 1976, conocida como la Noche de los Lápices, en la cual un grupo de jóvenes militantes fueron secuestrados tan solo por reclamar un boleto estudiantil. Solo 4 jóvenes sobrevivieron. El 2 de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y los británicos afirmaron que la recuperaron. El 1 de mayo comenzaron los ataques británicos a Malvinas. La guerra duró 74 días. La derrota provocó un fuerte impacto en el pueblo argentino. El gran desprestigio de las Fuerzas Armadas causó el final del régimen militar. Ante esta situación, los militares armaron elecciones. En 1983 triunfó el radical Raúl Alfonsín y junto con él se restauró la democracia en Argentina. La democracia en Argentina. El 10 de diciembre de 1983, la Argentina volvió a transitar por la senda democrática a partir del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, quien afrontaba el desafío de pacificar a la sociedad, recrear el funcionamiento de las instituciones y enfrentar una economía en pleno derrumbe, desde donde se analiza con una deuda externa de 45 millones de dólares. Al cabo de los 15 primeros meses de gobierno y con una inflación retroalimentada por la indexación y las propias expectativas de los actores económicos, se lanzó el 14 de junio de 1985 un shock heterodoxo de estabilización encarnado en el Plan Austral del ministro de Economía Juan Vital Sourroille. Cambió una vez más el signo monetario, se elevaron algunas tarifas públicas y precios para luego congelarse. Se restringió la emisión para financiar el déficit, a cuyo efecto fue reemplazada por una mayor presión fiscal a través del dominio ahorro forzoso e impuestos adicionales a la exportación. Se dispuso un régimen de desagio para quitar inercia inflacionaria en los contratos de mediano y largo plazo. Durante varios meses, la Argentina parecía reorientarse hacia un verdadero milagro económico, pero las demandas sindicales, los condicionamientos políticos, el propio tamaño del Estado empresario, convirtiendo un verdadero elefante blanco. El peso de la deuda y el deterioro en los términos de intercambio en una economía que todavía exportaba saldos de la producción no colocada en el mercado interno serían demasiada carga para las finanzas públicas, que pronto volvieron a profundizar el desajuste. El fracaso posterior de intento de estabilización del Plan Primavera derivarían nuevas crisis de confianza, corridas financieras, pérdida casi total de las reservas y una espiral inflacionaria que pronto degeneraron en hiperinflación y desabastecimiento. Se había logrado, no sin poco sacrificio, consolidar el régimen y las instituciones democráticas, pero el arreglo de lo político no era condición suficiente para solucionar lo económico. Situación actual en Argentina. Al asumir la presidencia argentina en diciembre del año 2015, el empresario y exdiputado nacional Mauricio Macri prometió revitalizar la economía argentina, reinsertando a los mercados internacionales y la globalización. Esta era su promesa. Su proyecto económico era en el fondo un venir a pique para la Argentina.
el manejo que hicieron de la economía argentina los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con inversores internacionales, con el impago de la deuda, subsidios y el cepo cambiario, dejaron una nube difícil de despejar. En cambio, Macri prometió una Argentina competitiva y receptora de inversión extranjera, pero sus ajustes económicos dispararon en la inflación y produjeron hasta 1.4 millones de pobres nuevos y más de 150.000 despidos. Estos resultados económicos han golpeado el apoyo popular al presidente. 2016. Argentina cerró con una inflación del 40%, la más alta en la región. Para reactivar la economía, Macri apostó a la inversión extranjera. Luego de su pacto histórico con los fondos buitres, Argentina emitió miles de millones de dólares en deudas externas. El Banco Central mantuvo las tasas de intereses bajas para intentar controlar la inflación. 2017-2018. Es la primera vez desde que Macri llegó a la presidencia que todos los sondeos le dan tan mal. Según una de las encuestadoras que suelen medir para la Casa Rosada, más del 50% evalúa su gestión en forma negativa. Casi la mitad de los consultadores creen que el gobierno no cumple ni cumplirá con sus expectativas. Cerca de un 70% ve negativa la capacidad de ahorro. La imagen positiva y negativa del presidente se tocan por primera vez desde que asumió. Poco más del 50% cree que la situación del país está peor que la del año pasado y cada vez menos argentinos confían en que el presidente controlará la inflación.